ISO Wendy's, where y'all from? Yeah, live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the park. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva doble propósito Honda NXR 160, que es la nueva generación de Honda que llega a complementar la popular familia XR, junto a la versión XR 190, XRE 190 y la mayor XRE 300. Y además lo más probable es que en un futuro cercano esta nueva 160 esté llegando a reemplazar el modelo carburado XR 150 en varios países de América Latina, y que es en Colombia una de las motos más vendidas del mercado. En este video les contaré el precio de venta oficial, el precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su tecnología y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva Honda NXR 160 también la podemos llamar como Honda Bros 160, y es probable que se comercialice en algunos países latinos con la referencia XR 160, y además es una motocicleta ensamblada directamente en Brasil y la cual comparte el monocilíndrico con toda la serie de motocicletas Honda CG 160 o Titan 160. Cuatro puntos importantes a destacar en esta doble propósito son el sistema de inyección electrónica de combustible, el freno de disco en la rueda trasera, el diseño robusto de las tapas del tanque y el tablero de instrumentos digital monocromático. En el mercado latino, actualmente tenemos varios países donde se comercializa aún el modelo XR 150, el cual ya tiene que venirse actualizando para ser más competitivo en el mercado frente a sus nuevas competidoras, entre las que destacamos la nueva Yamaha XTZ 150, la cual es en el mercado brasileño un poco más costosa que esta 160 y es su principal rival a vencer si es que esta Honda quiere liderar de nuevo este mercado. Otra competidora es la nueva, poderosa y chino-colombiana Suzuki DR150, que destaca por tener un diseño similar al modelo XR 150. También destacamos la Kawasaki KLX 150, que es la más costosa del grupo, y las más económicas que podemos agregar aquí son la nueva Victory MRX 150 y la TTR 200. Hablando del precio de venta de esta nueva generación de Honda, podemos decir que en el mercado brasileño la NXR 160 se comercializa por un valor de 14.500 reales y es casi un 5% más económica en relación a la XTZ 150. En este orden de ideas, podemos decir que el posible precio de llegada al mercado latino de esta motocicleta sería de unos 9.500.000 pesos colombianos, unos 2.700 dólares americanos, unos 53.000 pesos mexicanos y unos 12.500 soles peruanos. Como siempre muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Escriban en los comentarios qué moto prefieren ustedes, la nueva Honda Bros 160 o mejor se quedan con la Yamaha XTZ o la DR de Suzuki. En materia mecánica, la nueva Honda destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 162.7 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Este motor trabaja con sistema de inyección electrónica de combustible, está refrigerado por aire y nos ofrece una potencia máxima de 14.3 caballos a 8.500 RPM y una fuerza de torque máxima de 14.6 Nm a 5.500 revoluciones por minuto. El diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 por 63 milímetros. La relación de compresión es de 9.5 a 1. Tiene únicamente encendido eléctrico. Su transmisión es de 5 velocidades. Su peso en seco es de 121 kilogramos y su tanque de almacenamiento de combustible es de 12 litros, con una autonomía de consumo promedio de 37 kilómetros por litro o 142 kilómetros por galón. Y finalmente, su velocidad máxima puede superar los 125 kilómetros por hora.
En materia estética, esta nueva generación sobresale por un rediseño importante de las tapas exteriores que le dan un aspecto más robusto y más moderno. Adelante destaca el faro semi-alargado con líneas más agresivas y bombillo halógeno en su luz principal y bombillo convencional en sus direccionales y en el stop. Destaca también el tablero de instrumentos digital, el diseño de tanque de combustible con las voluminosas tapas exteriores que le dan un toque más moderno y más agresivo y además ayudan a concentrar la refrigeración hacia el motor. En la parte trasera tenemos un sillín semi-recto de una sola pieza, una parrilla multifuncional, el portaplaca trasero y el sistema de escape. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 180 milímetros de recorrido y en la parte trasera un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochop ajustable en precarga de 150 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos discos en ambas ruedas, adelante un disco de 240 milímetros de diámetro con una pinza de doble pistón y en la rueda trasera un disco de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón. En las llantas tenemos rines de radios de 19 pulgadas en la rueda frontal con neumáticos doble propósito 90-90 y en la parte trasera rines de 17 pulgadas también de radios con neumáticos doble propósito 110-90. Como altura al asiento tenemos 836 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 247 milímetros. Let free, speak your piece. Como dato curioso, les comento que el modelo Honda Bros original era una moto de 125 centímetros cúbicos que se comercializó en gran parte del territorio latino con diferentes nombres o referencias. Luego, unos años después, este modelo subió de cilindraje y se empezó a comercializar con un motor de 150 centímetros cúbicos y ya finalmente en 2014 se lanza la nueva generación Bros con un motor de 160 centímetros cúbicos. Igualmente cabe resaltar que en el mercado asiático y en el mercado europeo se comercializa una versión premium del segmento doble propósito con la referencia Honda CRF 150, la cual es bastante llamativa en cuestión de diseño y sobresale por esas barras invertidas de color dorado. Let free, speak your piece. Bueno parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.